Radio La Voz de Lupano, 90.5 frecuencia modulada estéreo, presenta su programa estelar Enfoque, un diálogo directo con los protagonistas de la información en su pueblo. Enfoque, credibilidad en el periodismo. Llega a ustedes con el análisis objetivo y los temas de actualidad en el acontecer local, provincial y nacional. Enfoque. Un programa informativo donde la noticia es procesada e investigada con la finalidad de llegar a la verdad y posibles soluciones. Y ya con ustedes, Enfoque. Diálogo a fondo bajo la conducción de Manuel Riofrío Bravo. Saludos cordiales, señoras y señores oyentes de la Radio Voz de Lupano. Qué gusto saludarles en este día sábado 11 de marzo de 2023. El clima sigue un poco frío, lluvioso. Sin embargo, el paso en la playa del río Upano es normal. No se ha incrementado el caudal del río, por eso todo está en tranquilidad. Lo que no está en tranquilidad es que alrededor de la medianoche y a primeras horas de esta madrugada de este día sábado 11 de marzo de 2023, 2 cuerpos sin vida fueron encontrados cerca de la planta trituradora del municipio de Morona junto al río Upano. Acabamos de contrastar esta información, llamamos a las autoridades correspondientes y nos dicen que es verificado. Los cuerpos, que se desconocen hasta el momento de quiénes son, están en la morgue para la respectiva necropsia el día de hoy. Recuerden que el día de ayer también se encontraron 2 cuerpos sin vida en un vehículo en el río Amundalo, esto en el cantón Palora. Es muy preocupante, amigo oyente, lo que está pasando en la provincia. Por el momento se desconoce quiénes serán las 2 personas fallecidas y encontradas cerca de la trituradora del municipio en la parte sur de la ciudad junto al río Upano. Esto se encontró aproximadamente a la medianoche del día de hoy, sería ya prácticamente sábado. Las autoridades están obviamente realizando el trabajo respectivo para determinar quiénes son los 2 ciudadanos encontrados el día de hoy en horas de la madrugada aquí donde le hemos señalado. El día de ayer fue en el río Amundalo, en el cantón Palora. Esto les damos a conocer ya en esta mañana. La información habíamos llamado ya a las autoridades y nos han confirmado que es verdad que hoy se hará las respectivas autopsias, se conocerá quiénes son los ciudadanos, presuntamente serían de la provincia del Pastaza. Sin embargo, esto es muy preocupante en una ciudad, en una provincia en donde se sigue señalando de que es una ciudad tranquila. Hoy estamos ya en el programa Enfoque, amigo oyente, gracias por la sintonía. Saludamos a nuestros invitados que están aquí ya, saludamos a la audiencia de la radio, a quienes nos ven también a través de la transmisión de Facebook Live. Ahí nos encuentran como Radio Voz de Lupano, ahí estamos con los programas de enfoque, las noticias y toda la programación de la Radio Voz de Lupano. Para hoy y durante todos estos días de la semana, algunos ciudadanos pues nos llaman, nos preguntan, nos encuentran en la calle sobre qué pasará, dicen,
con la situación política del país. Este tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema a nivel nacional. ¿Cómo está la situación política en el Ecuador cuando hoy en día se manifiesta que en los próximos días se va a llamar a juicio político al presidente de la República? ¿Qué es un juicio político? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Qué viene después de todo ese juicio político? Se habla también de una muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? Los ciudadanos están muy preocupados porque dicen estamos saliendo de un problema y estamos ya en otro, porque la ciudadanía piensa de que con esta situación del país tal vez van a venir algunas paralizaciones. Entonces, ¿qué es la muerte cruzada? El rol de la Asamblea Nacional en este tipo de situaciones políticas del país. La Asamblea Nacional, ¿qué está haciendo al respecto? Ellos son precisamente en la Asamblea los que tendrán que aprobar con votos para que se dé el juicio político, o se apruebe más bien el juicio político. Pero ¿qué viene después? A esto se suma que el presidente de la República en las últimas elecciones perdió la consulta popular, ganó el no. Entonces todos estos argumentos vienen generando un malestar en las partes políticas. ¿Y qué es lo que pasará? Es la preocupación de los ciudadanos. Es por eso que la producción de hoy ha puesto este tema que acabamos de señalar para abordarlo, para conocer un poco con más detalles todo esto, lo que está pasando ahora mismo en el país y lo que se pueda venir más adelante. En todo esto, cuáles son, qué es lo que hacen las organizaciones sociales o qué harían, como la CONAIE, por ejemplo. Desde el punto de vista de la Asamblea Nacional, ¿cuántos son los votos que se requieren para aprobar un juicio político al presidente? Este juicio político, ¿qué trae? ¿Cuáles son las consecuencias o beneficios que trae para un país de Estado de Derecho? Entonces, estos temas están en boga al momento. Y claro, la preocupación es de los ciudadanos. ¿Se acabará el presidente de la República? ¿Vendrá otro? ¿Después de cuánto tiempo se elige al otro? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los intereses políticos? Estas son las preguntas que se dan hoy en día en la ciudad. Y los ciudadanos se preguntan, y qué mejor entonces para nosotros haber invitado acá a dos juristas de trascendental prestigio y sobre todo que analizan estos temas. Está con nosotros aquí en la mañana el doctor Rigoberto Delgado. Él es un abogado en libre ejercicio, siempre opinando de estos temas y de otros. Nos acompaña también aquí en esta mañana el doctor Javier Mena Trujillo. Él es abogado constitucionalista, conoce también de los temas. Quiero agradecerles a ustedes por la invitación que les formulé y con mucho gusto la han aceptado para precisamente dar un poco más de luces a los ciudadanos sobre esto que pasa en el país. Así es que, como siempre, les pido a los invitados siempre referirse a la audiencia con términos sencillos que la población pueda entender en términos de abogados, de juristas. Siempre hay términos muy complicados que a veces no todos podemos conocer lo que significa. Sin embargo, aquí tenemos el tiempo necesario para ir, que nos vayan explicando lo que es este tema que hemos abordado el día de hoy.
saludando también a mi compañera Ariana Ramírez en la parte de los controles. Vamos a iniciar con el saludo del doctor Rigoberto Delgado. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado licenciado Manuel Río Frío Bravo. Un saludo acá a mi colega y paisano, doctor Javier Mena, a la señorita de los paneles y a toda la gran audiencia que todos los sábados por la mañana estamos pendientes de este programa de análisis, de enfoque y que es un aporte a la ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Doctor Javier Mena, buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Radio Voz de Lupano. Un gusto compartir panel con mi colega y amigo Rigoberto Delgado, pues propio estos espacios para compartir con la ciudadanía y hacer opinión sobre temas latentes, ¿no? Y que todos en cierta manera están unidos desde la lamentable desgracia que acaba de anunciar usted y frente a todo el manejo que se hace gubernamental, muy importante estos temas. Muchas gracias, doctor. Entonces, tenemos un panorama, doctor Rigoberto Delgado, sobre el tema propuesto para el día de hoy, sobre la situación política del país. Bueno, estamos muy preocupados todos los ecuatorianos por la situación política que vive el país. Estamos viendo un gobierno arrinconado, acorralado, en términos boxísticos, un gobierno contra las redes, ¿no? Que está en la esquina del cuadrilátero, en donde le llueven todas las reclamaciones populares, primero pues del movimiento indígena, la CONAIE, con sus reclamos, y por otro lado, la Asamblea Nacional, que está buscando una salida frente a un gobierno débil, un gobierno que no ha estado en la capacidad de responder políticamente a los acontecimientos que vive el país. Y aquí lo grave, y a mi entender, es que el señor presidente Guillermo Lasso Mendoza, su palabra ha perdido credibilidad en el electorado, en la ciudadanía. Dijo después del paro nacional que iba a aplicar urgentemente un plan Marshall, claro. Tomando en cuenta el plan que ejecutó los Estados Unidos en épocas de crisis. Bueno, y todos aguardamos para que ese plan Marshall se dé, pero pasa el tiempo y no se cumple la baja de las tasas de interés al 1%, que nos encargamos de difundirlo, no se está cumpliendo como la ciudadanía espera. Por otro lado, la CONAIE, pues si bien el gobierno da algunas condonaciones a las deudas, un poco cumpliendo los compromisos de la agenda del post-paro nacional, pero la dirigencia reclama que es muy poco, claro, que son créditos hasta $3,000, reclaman que sean superiores, y el gobierno no está en la posibilidad de hacerlo. Por otro lado, el país vive una situación crítica de empleo. Se habla que alrededor de 6 millones de ecuatorianos no tienen un empleo fijo. Se habla porcentualmente de que el 21% del país sufre hambre. Se ha llegado a terminar, de acuerdo a estudios que realiza la Flaxo, ¿cierto?, de que Haití, Ecuador y Venezuela son los países con mayor crisis económica y social que lo están viviendo acá en esta parte del continente. Entonces, es una crisis dramática y no ha habido una respuesta coherente. Yo esperaba después del paro nacional y luego después que perdió en el referéndum el gobierno, en la consulta, que gana el no, esperaba cambios drásticos, claro, en su equipo. Obviamente cambian al ministro de gobierno, al ministro del Interior, ¿cierto? Pero el que está manejando la política, el ministro del Interior, el ministro Zapata, él es policía, claro, es de inteligencia policial, cuando deben poner un ministro con inteligencia política, alguien que sepa cabildear, como lo está haciendo ahora un poco el ministro Cucalón, ¿no?,
que está un poquito acercándose a las bancadas, porque el país tiene que entender que no debemos vivir votando gobiernos, votando presidentes. O sea, la crisis es tan grave, crisis social, política, pero notamos que el ciudadano estamos como indolentes, ¿no? Ya no reclamamos, no, caerá el gobierno, pero está en manos de una asamblea que ha perdido prestigio, una asamblea nacional sin credibilidad, sin legitimación. Entonces, un gobierno deslegitimado, una asamblea en iguales circunstancias, ¿qué hacemos? Es el momento de convocar a los patriotas, a los dirigentes políticos, para que busquen una solución política a un problema de índole político, de inseguridad, de narcotráfico, de minería ilegal, de corrupción. Porque si no damos respuestas, incluso no se vislumbra, si nos paramos a mirar, queremos mirar el futuro del Ecuador, no se vislumbra un candidato presidencial que pueda recoger las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, que nos pueda traer propuestas para salir de la crisis. Aquí el gobierno entendió cómo manejar el Estado, manejar la cosa pública como la banca, o sea, un modelo netamente mercantilista. Y no, acá en el Ecuador el gobierno tiene que ser un gobierno social, que cree política social, que evite la profundización de la crisis. La delincuencia es reflejo de la crisis económica que vive el país. Y más allá de aquello, el tema del narcotráfico, que es un tema gravísimo. Estamos viendo ya las ejecuciones acá en Morón, Santiago, lo ocurrido en Palora. Dios no quiera que lo ocurrido esta mañana que nos comentaba usted y comentaba también Javier acá en Macas, en la triturada, no sea ejecución. O sea, vivimos un momento de inseguridad y de ausencia de Estado. No hay un control del gobierno, ¿cierto?, en territorio. Salimos a decir una cosa, se dice en cadena nacional que va a dar 16 millones, me parece, para el sector social. Pero ¿quién cree? Porque no cumplen. Entonces, ¿qué hace la ciudadanía? Empieza a añorar a los gobiernos pasados. Y en este caso, el resultado de las elecciones, el triunfo de UNES y de Pachacuti, está dando la razón que el gobierno, la política de este gobierno, está llevando a que el ciudadano vea otra opción. Y como la política es pendular, entonces, ok, vamos a apoyar a otra opción que nos cambie esta lacerante realidad que está viviendo el pueblo ecuatoriano. No tiene comunicación. Voz de Lupano está aquí, ¿cierto? Es una emisora del Vicariato Apostólico de Betes, de nuestra provincia. Pero está comunicando a la ciudadanía. El gobierno está huérfano de comunicación. No tiene comunicación. No tiene un equipo de comunicación que informe lo que pasa en el gobierno, lo que está haciendo el gobierno, e ir más allá de las cuestiones de Oropel, ¿no? Informar, no, el presidente se reunió con el presidente de los Estados Unidos, se reunió con tal o cual embajador, viajó a China, viajó a Europa, viajó a los Estados Unidos. No. El pueblo quiere un gobierno que aterrice en la realidad y que nos dé soluciones a la grave problemática que vive el país. De aquí a poco, con el hecho que no se cumplió con la agenda y los compromisos con la CONAIE, de aquí a poco se vendrá un paro nacional. ¿Y cómo quedamos nosotros? Los que no tenemos sueldo del Estado, los que vivimos de la profesión, o el agricultor, el ganadero, el campesino que vive de su trabajo y no podrá sacar sus productos, ¿cómo quedamos? ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestra juventud, a nuestras nuevas generaciones, con un gobierno que no encuentra el camino para solucionar los graves problemas que agobian al Ecuador? Muchas gracias al doctor Rigoberto Delgado Brito. Muy claro lo puntualizado. No debemos vivir votando
presidentes, dice, o gobiernos. Una Asamblea Nacional sin credibilidad, sin piso, donde prevalecen los intereses políticos y no de un país. Propuestas, ¿qué propuestas hay para salir de la crisis? Dice el doctor Rigoberto Delgado. Y también dice finalmente, y esto sí preocupa, un gobierno sin comunicación. Aquí en Morona, Santiago, se vive a diario esto. Mire, el otro día requería aquí, y lo tengo que decir, así les incomode, requería aquí a un funcionario del Ministerio del Ambiente para un programa. Simplemente no están autorizados para hablar ni técnicos ni quienes están al frente. No están autorizados. Entonces, el gobierno aquí en Morona, Santiago, no tiene comunicación en medio ambiente. Así de sencillo. Vea. He tratado de hacer y de entrevistar a quien está al frente de turismo, aquí, del Ministerio de Turismo, aquí en Morona, Santiago, desde hace meses atrás. Simplemente no están autorizados para hablar. Entonces el gobierno en turismo aquí no tiene voz. Así de sencillo. Me llamaba del SECAP, nuestro gran amigo, que ellos no tienen la culpa, obviamente. El señor Molina, del SECAP de Sucúa, que requería un espacio. Digo, venga usted conoce los... No, dice, no estoy autorizado. Es de la zona Cuenca, ¿quién pueden hablar? Nosotros no estamos autorizados. Entonces no hay vocería. Hice la gestión y vino aquí el ingeniero Jairo Tipán por la situación del puente. Ellos tienen que pedir autorización a Cuenca, a la zonal o al Ministerio de Obras Públicas para que les permitan venir aquí a la radio. O sea, ¿eso será justo? Amigo oyente, le pregunto, ¿eso será justo? Y claro, no es culpa del ingeniero ni de los de aquí, es culpa de allá de la zona 6, que quieren todo, ellos tener la comunicación, y los de aquí en Morona, no hay. Entonces, como dice el doctor Rigoberto Delgado, no hay, el gobierno no tiene comunicación, y es verdad entonces. Doctor Javier Mena, ¿usted cómo analiza el tema de la situación política del país? Tenga la bondad, por favor. Igualmente, con total preocupación, creo que como todos, y viendo que es un tema realmente de una crisis de poder. Recordemos que nuestro Estado está sentado en varios poderes del Estado. La teoría nos dice que al dividirse el poder, entre ellos, entre los diferentes poderes, se van a controlar, de tal suerte que forman un equilibrio como patas de una mesa. En este caso vemos de que la crisis de poder, que no es nueva la mecánica, ¿sí?, pero son nuevos los actores y las circunstancias agravadas, creo que por una acumulación de errores en esta construcción de democracia, ¿sí?, que a la final, como lo dice un amigo, Teodoro Verdugo, la democracia es una demanda inconclusa, porque todo el tiempo se está tratando de incluso perfeccionar su procedimiento para ponerla en vigencia. Y es una aspiración hasta ahora porque una real democracia no se ha vivido, y tengamos en cuenta esto, ¿por qué? Primero, se entiende que tenemos una democracia representativa, si nos dice la Constitución, representativa y participativa. La representativa, pues nosotros elegimos a alguien para que decida por nosotros, presidente, asambleísta. Participativa, cuando nosotros directamente la ejercemos por mecanismos legales. Pero nos hemos quedado en la primera, en la cual los ciudadanos hacemos política en tiempo electoral, elegimos a nuestro candidato, seamos que hayamos apoyado, simplemente por la obligatoriedad del voto, vamos, lo ejercemos y se acabó el asunto. El resto, tal vez nos quedamos en una queja hasta que se llega a este tipo de puntos, como los que estamos ahora, con una serie de, primero, una crisis económica terrible. Claro, hay precedentes de pandemia
y que eso golpeó a nivel mundial. Pero no todos los países están teniendo la misma consecuencia que está teniendo Ecuador. Ojo, que en algún momento el discurso político, de lo que bien decía Rigoberto, que el poder y su manejo es pendular, y esto implica de que va de una tendencia a otra, dependiendo cómo cada uno vaya manejándolo y vaya siendo de la simpatía y agrado social. Pues en este movimiento vemos que inicialmente se decía, quienes no estaban con un gobierno, sí, especialmente, y digamos que mucho de esto se ha hablado del correísmo. Bueno, no estaba con el correísmo, decía, no, debemos salir en eso porque estamos camino a Venezuela. Y Rigoberto acaba de decir, es verdad, estamos con Haití juntamente. Haití siempre ha sido el ejemplo americano de no ser. Y el siguiente, Venezuela. Y bueno, y la ideología política que fue de un cambio pendular de izquierda a derecha, ¿funcionó? No. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que primero una falta de ideología, sí, y que realmente vaya su estructura, no se está reflejando al momento ya de hacer política, es decir, los asambleístas, el mismo presidente, no responden a sus escuelas ideológicas hasta para decirles en qué acusar o no. Es una incertidumbre de tal suerte de que no importa quién tenga la camiseta política en el poder de turno, la mecánica de controlarse, entre comillas, con los demás poderes, no tiene que ver en defensa de una línea ideológica, sino de una situación coyuntural por intereses. Y ahí sí, intereses que son sectarios, que pertenecen solo a grupos minúsculos y no responden a la necesidad de la mayoría. Entonces, para mí, el tema de crisis de poder, que es lo que está pasando, hay que analizarlo desde dos perspectivas. La una, desde qué establece nuestra normativa, la parte racional supuestamente de hacer Estado. La receta es la ley que nos dice cómo funciona el Estado. Entonces, veamos que, por un lado, esa receta es confusa. No existen mecanismos que sean claros para que se pueda ejercer el control de poder frente a otro poder. Entre esos viene a ser el juicio político, que es el control que hace la Asamblea hacia la actividad del Ejecutivo. Está la muerte cruzada, que usted también lo manifestó, que viene a ser ya una grave crisis en el cual los poderes principales, digámoslo así, entre el Ejecutivo y Legislativo, y que son de elección popular, pues no responden a esa ciudadanía y pues se autoeliminan para dar paso a lo siguiente. Es un ejercicio, digamos, de honestidad hacia la sociedad, reconociendo su incapacidad de gobernar en ese momento. Pero todos estos mecanismos, lamentablemente, primero, ya tienen una estructura legal confusa. Ya veremos en el diálogo que si es que es el 129 de la Constitución, si por el numeral 1, si por el numeral 2, que si ya le intentaron el 130 de la Constitución, que hasta qué punto debe haber un juicio penal previo, si es que voy a acusar en juicio político por delitos contra el Estado, como concusión, cohecho, peculado, etcétera. Entonces, todos esos temas vemos que, claro, son netamente técnicos, pero incluso en el mundo de la abogacía, Roberto puede dar la razón, y todos los colegas que nos escuchan, incluso el tema es oscuro. El tema es oscuro. ¿Hasta qué punto debe haber un criterio de razonamiento penal al momento de analizar un procedimiento de origen político? ¿Desde dónde viene el uno y el otro? Bueno, mucha tela que cortar, pero justamente cuando hay esos temas oscuros, ambiguos, ¿qué pasa? La gente, la sociedad, la mayoría, ¿qué nos sentimos? Incluso conociendo algo de derecho, nos sentimos inconformes. Claro. Ya, primero por los errores, ojo, de la estructura en sí mismo. Pero ahora pasamos a los errores de fondo, que implica cómo ocupan esa estructura. Ahora, lo ocupan porque realmente el presidente o tal asambleísta o tal ministro está haciendo mal.
bueno, están haciendo mal, pero yo quiero sacarle porque está haciendo mal o quiero compensar favores políticos. Por ejemplo, le salvo al presidente, pero nos salvamos ciertos asambleístas. La conveniencia en el manejo del control del poder. Entonces, ahí ya no tiene nada que ver las falencias de procedimiento. Ahí tienen que ver las falencias de quienes ostentan el poder, es decir, los intereses individuales, los intereses oligopólicos, es decir, los de pocos sobre los intereses de muchos. Esto, ojo, que es un aspecto, que a su vez se divide en dos, para mí entender, y el otro que viene a ser cómo percibe la sociedad ese poder. Y ahí viene el tema que sale ya solamente del análisis de legalidad, es decir, lo que está en la ley, si cumplo lo que está en la ley, no todo lo que está en la ley es justo, ¿sí? Hay muchos errores, claro, lo hemos visto, pero ahora vemos lo que es ya la legitimidad. La legitimidad va más allá de la legalidad, la legitimidad es cómo yo me siento frente a lo que está haciendo el gobierno, quiénes están haciendo las autoridades del momento. ¿Está bien o está mal? ¿Reconozco falencias o no? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, un partido, soy hincha de un equipo, jugó con otro equipo, mi equipo perdió. Pero yo digo, vaya, mis jugadores estuvieron mal. Realmente el otro hizo un buen partido. No me gusta el resultado, pero los hechos son evidentes. De eso mejor aprendo, corrijo, qué sé yo. O puedo ver de los hechos, no, el árbitro estuvo comprado, qué sé yo, pero hago sobre cuestiones ciertas y hay esa legitimidad, esa aceptación de eso, más allá que si está de acuerdo con ley o no. ¿Esa aceptación le existe ahora en la sociedad? Pues no. Y claramente no lo existe con el gobierno de turno porque ya existió una paralización que luego de haber pasado una pandemia realmente nos volvió a golpear crudamente y esas son las amenazas que están pasando ahora. ¿Y por qué hago esta digresión? Porque ahí es cuando sociedad y la falta de control de poder hace que la sociedad directamente esquive cualquier análisis de cómo van a controlarse el poder, es decir, eso es simplemente una maraña de cosas que son para protegerse ellos mismos, el pueblo, solamente el pueblo salva al pueblo, tenemos que ir a las calles. Entonces, esa reacción de ir a las calles no necesariamente es porque hay gente que no tiene nada que hacer, es gente que está desesperada y que toma esas instancias porque justamente el poder público, las autoridades, no han podido controlarse entre ellas, sino han negociado el estar sentados en sus curules. Muchas gracias a usted, doctor. El presidente no responde a las exigencias de los ciudadanos. Hay una crisis de poder, dice el doctor. Sí, una crisis de poder, donde no se ponen de acuerdo y todo es por otra situación. La muerte cruzada, una crisis que tiene el gobierno por no escuchar a veces a los ciudadanos. Dice también que la conveniencia en el manejo del poder, cambios solamente a conveniencia, no porque realmente estos cambios van a sentir el efecto necesario en los ciudadanos. Entonces, ahí estamos, como estamos en el país. Y claro, uno se pregunta y dice, bueno, ¿por qué hay la crisis entonces en el Ecuador? ¿Qué está pasando? Tenemos un petróleo a buen precio, no es que esté a $28 el barril, está superando los 70, 80, 90 dólares el barril. Entonces hay dinero, pero ¿dónde está el dinero? Esa es la gran pregunta. No puede ser que aquí en Morona, Santiago, en el Ministerio de Salud Pública, una sola ambulancia esté operativa. Entonces, ¿dónde está el dinero? Es la gran pregunta que se hacen los ecuatorianos. Y frente a esto, entonces, aquí viene ya, quisiéramos pedirles a nuestros analistas que tengan la bondad de explicarnos un poquito sobre qué es un juicio político, qué argumentos tiene este juicio político, es decir, tienen argumentos los que plantean el juicio político, los argumentos
que han planteado serán los que decidan, o quienes deciden en la Asamblea, que es un juicio político que se dice que se lo va a dar ya la próxima semana, a más tardar. Y una de las ponentes será pues una asambleísta de UNES. Así señor Viviana, me parece que es Bonilla. Viviana Veloz, algo así es. Bueno, tengo aquí unos mensajes, voy a leerlos. Segundo Angamarca dice: eso así me gusta que digan la realidad, lo que es verdad. Dice Henry Cañitas, dice: la derecha es lo peor. Tenemos al peor presidente que nos gobierna. Los representantes del gobierno no sirven. Gobierno salpicado en corrupción, incluido la fuerza pública. Ojalá de ahora en adelante sepamos elegir bien a las autoridades. Víctor Antonio está en la sintonía, buenos días. Don Marco Montenegro dice: la derecha jamás ha sido ni será un gobierno que vele por los intereses de los pobres. Peor este gobierno que ya conocíamos quién era. Ojalá esto quede para reflexión de la ciudadanía en lo posterior. Estamos abordando, amigo oyente, la situación política del país. Este es un tema a nivel nacional. Doctor Rigoberto Delgado, entonces, ¿qué es un juicio político al presidente de la República? El juicio político que contempla la Constitución, como su nombre lo indica, es un juzgamiento por la política que ejecuta por acción o por omisión del presidente de la República. Y el artículo 129, dentro de las facultades, en la sección segunda, que habla del control de la acción del gobierno, señala claramente que es la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional la que puede iniciar un proceso de enjuiciamiento al presidente de la República. Ajá, Asamblea. En este caso a don Guillermo Lasso, al igual vicepresidente, a solicitud al menos de una tercera parte de sus miembros, en los siguientes casos. 1, por delito contra la seguridad del Estado. 2, por delito de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, que ya los mencionó Javier. 3, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia. Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Señala taxativamente cuáles son las causales para este proceso de enjuiciamiento. Ahora bien, para un poco ir entendiendo cómo nace este juicio político al presidente Guillermo Lasso. El 9 de enero del 2023, La Posta hace una denuncia de audios, hace una denuncia pública sobre el entramado de corrupción del padrino, del gran padrino, en donde está vinculado directamente el señor Carrera, Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Y también tiene que ver ahí el señor Cherres. O sea, es la prensa, es la comunicación independiente la que denuncia. No fue la asamblea, no fue ningún asambleísta el que sacó a la luz estos actos de corrupción. Entonces, de ahí nace este procedimiento que empieza en la asamblea y obviamente arrancó en la asamblea a través de la comisión, esta comisión que se formó y presentó el informe el 1 de marzo. Pero desde que nace el informe de la comisión, nace con varios vicios, ¿no? Porque Javier hace una mezcla de los requisitos para puntuales del 129, ¿cierto? Y hace y le señalan, pues, ¿no? Y no parece que no hubiera abogados ahí,
porque el planteamiento lo señalan por omisión, por ejemplo, y nos hablan de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión, pero en la práctica los delitos de omisión, ¿cierto?, son aplicables en cuanto tiene que ver a la vida. Hablaríamos por el tercer causal de genocidio, de tortura, desaparición forzada de personas, secuestro por razones políticas de conciencia. O sea, de entrada, el trabajo que va a hacer la comisión, que ya hizo la comisión, que pasará al CAL y luego pasará a la Corte Constitucional, para que, de acuerdo al 83 de esta ley de garantías jurisdiccionales, ellos 89, puedan hacer ellos el control de constitucionalidad y admisibilidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si la petición de la asamblea, que debe hacerle un asambleísta, con el aval de 46 asambleístas que apoyen, si llega a la Corte Constitucional de la forma como se ha planteado a un inicio, esa petición no tendría el análisis de admisibilidad, no pasaría el control constitucional. Y la Corte Constitucional se precia de ser una corte con profundos conocimientos de derecho constitucional. Y son estas dos últimas cortes constitucionales, son las mejores que hemos tenido. Se equipara con algunas con las cortes constitucionales colombianas, donde emiten dictámenes de constitucionalidad que deben ser tomadas en cuenta porque son un verdadero análisis y estudio del derecho. Son cuestiones de profundo conocimiento jurídico y de análisis que nos sirve a los abogados y a los ciudadanos y a los estudiantes de derecho para ir entendiendo cuál es la dimensión y alcance de las normas constitucionales. Entonces, en este caso, la Asamblea Nacional puede pedir, o sea, está en su derecho de hacerlo. De pedir. Sí, está facultada constitucionalmente para hacerlo. Pero, y he señalado los filtros que debe pasar esa petición. Por otro lado, la Asamblea Nacional está en la capacidad ética, moral, de iniciar un proceso de juicio político. Es otra pregunta. Buena pregunta. Que la ciudadanía sabrá responder. Entonces estamos frente a un ejecutivo que perdió legitimidad y frente a una asamblea deslegitimada. Entonces yo creo que este momento, en este proceso que va a durar, se habla que a mediados de mes, es decir, la próxima semana. La próxima semana, sí. El 15 estaría presentando en la asamblea para el llamado al juicio político del presidente de la República. Y un presidente de la República huérfano de asesores, solitario en el poder. Se habla siempre de la soledad del poder, y yo creo que este gobierno lo está viviendo. Hay una soledad del poder, una orfandad en el poder, que amerita a que líderes de la última contienda electoral, por ejemplo el señor Hervas, el señor Yacu Pérez, ¿cierto?, quienes más podrían estar ahí, la dirigencia misma de la CONAIE, el señor Isa, o sea, que se despojen de sus principios de movimiento, de partido, de ideología, y pensemos en el país y hagan una propuesta concreta al país, una propuesta para salir por los fueros del derecho. Y como decía Javier, citando un comentario de nuestro buen amigo el doctor Teodoro Verdugo, esta democracia que es una quimera, que está en construcción, debe fortalecerse, pero con el criterio y el aporte político, el aporte humano, el aporte desprendido de cada ciudadano y de los líderes políticos. En las crisis que hay, tienen que salir
a flote el liderazgo, las personas que buscan dar una respuesta a este circo, porque ese juicio va a ser un circo. De los 70 votos que necesitaba la comisión para que pase, los tuvo 104. 104 votos. Y un distinguido asambleísta me decía que los votos están ahí, son 92, ¿no? Para la destitución del presidente, los votos hay para destituir al presidente. El problema es qué va a ocurrir el día después. Claro. ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién va de presidente? Yo ya le veo frotándose las manos al señor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, que sin ningún reparo hizo ya una publicación, un aviso público, lo hizo ayer en la noche, donde en la práctica, siendo él el presidente de la Asamblea Nacional, ¿cierto?, él está emitiendo ya un criterio de valor. Ajá. Cuando él es el presidente, donde se va a ventilar todo el proceso del juicio político. Está prevaricando políticamente. Ya está indicando cómo va a votar. Y alguien le preguntaba respecto a la sucesión presidencial, y bueno, él decía que sí, que está dispuesto. Yo estoy para esto, ¿no? O sea, vivimos en un país en donde nuestra clase política, la que actualmente está en el escenario político, es una clase política raquítica intelectualmente, ¿no? Una clase política que no trasciende a la luz pública, no trasciende en cuanto a aportes, en cuanto a crear leyes, en cuanto a buscar soluciones a la crisis gravísima que vivimos todos los ecuatorianos. Entonces, yo creo que esa falta de liderazgo puede llevar a que colapse el país. Y si seguimos, si bien decimos que está facultada la Asamblea, pero también el Ejecutivo puede hacerlo, ¿no? Ya hablamos del tema de muerte cruzada. Pero el Ejecutivo ya recibió la amenaza del señor Issa, de la CONAIE, que si va por la muerte cruzada, vamos a un paro nacional. Entonces le pone a pensar al Ejecutivo que no tiene una estructura, no es una estructura política, no es una estructura de un partido o un movimiento organizado, no. Es una estructura electoral. Se creó con fines de llegar al poder y ya lo hizo ahora con el presidente Lasso. Entonces, no hay una formación ideológica, política en sus bases, que no la tiene, que debería haberlo, para poder defender esto. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a terminar dando la razón a Santa Marianita de Jesús, ¿no? Que este gobierno, o que el Ecuador no se destruirá o acabará por fenómenos naturales, sino por los malos gobiernos. Y esto verdaderamente es una pena. De ahí por lo que señalan ellos en cuanto a los delitos, a partir del 278 del COIP, está el delito de peculado, ¿cierto? Luego viene el delito de cohecho, de enriquecimiento ilícito, de concusión, que están definidos claramente en el Código Orgánico Integral Penal, ¿ya? Y esto es la calidad de funcionario público, ¿sí?, o quienes intervienen dentro del sector público cuando en un caso se apropian dineros, bienes o del sector público para beneficiarse con recursos públicos. Y el peculado, pues, está claramente aquí. El país sabe lo que es el peculado porque hemos tenido tantos juicios de peculado, tanto a nivel local, ¿cierto?, cantonal, provincial y nacional. Entonces, yo sí pienso que amerita, antes del juicio político, que ocurra algo, una mente iluminada, una mente lúcida. No sé si la Iglesia pueda convocar, como lo hizo en el paro nacional, intervenir, ya que del sector político no se ve a nadie, o la comunicación, la prensa independiente, haga un llamado y le siente
presidirán los doctores políticos, presidente del Ecuador, su equipo político, señores de asamblea, señores movimiento indígena, movimientos sociales, todos sentarse a una mesa y buscar soluciones. Lo que hace el papá y la mamá en la casa. Cuando llega un momento de crisis, ¿qué hace? A ver, hijos, reunámonos, ¿qué hacemos? A ver, podemos hacer un préstamo a la cooperativa, un préstamo al banco para salir de este profundo problema que tenemos. ¿Quién nos garantiza? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a disminuir nuestras salidas, nuestros viajes. Vamos a economizar un poco para poder salir de esta crisis. Y la crisis no es pues quedarnos sin los jefes del hogar, ¿no? Sino ver cómo solucionamos. Y aquí la salida, la destitución del presidente, que es evidente, si se da el juicio político, téngalo por seguro que el presidente se irá a su casa. Hay los votos, y me comentaron. ¿Pero al país le conviene eso? No nos conviene como país. Definitivamente no nos conviene el cambio de gobierno. Tenemos que ir fortaleciendo nuestra democracia. Y alguna vez alguien escribía Ecuador en paños menores. Seguimos estando en el tema político y de democracia en paños menores. Muchas gracias, doctor, por su análisis. Y claro, el doctor Javier Mena, quisiera preguntarle casi igual, pero sumando algunos ingredientes más. En caso de darse este juicio político, como acaba de decir el doctor Rigoberto Delgado, ¿qué se viene para el país? ¿Qué es lo que viene después? Una pregunta que me hacían el día de ayer y quiero que ustedes lo señalen. ¿Qué es primero? ¿O qué puede venir primero? ¿El juicio político o la muerte cruzada? ¿Quién gana a quién? ¿Cómo es eso? Por favor, doctor Javier Mena. Una excelente pregunta, y quienes tienen la respuesta ahí es Corte Constitucional. Porque todo este tipo de procedimientos requieren el informe previo de factibilidad, ¿no? De admisibilidad para el trámite. Pero esta admisibilidad es, hay que entenderla bien. O sea, el nombre lo dice, admisibilidad, es decir, que cumpla con los requisitos que me exige la ley previamente para eso poderlos encauzar. No es que la Corte Constitucional da una resolución ya de declararle responsable, por ejemplo, al gobierno por alguna de las causales para imputarle el juicio político. No, ellos dicen, sí ha seguido en los pasos pertinentes. El fondo no lo podemos decir. Es muy importante esto. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, coincido ahí sí parcialmente con mi querido colega y amigo Rigoberto, en el sentido de la calidad de la Corte Constitucional estos últimos tiempos. En efecto, tiene juristas de muy alta valía, o sea, que cada uno ha hecho su plataforma con base a su conocimiento, su trabajo. Incluso tengo el gusto y honor de conocer a algunos de ellos, unos han sido incluso profesores, etcétera. Pero ya al momento de hacer el ejercicio de poder, en este caso ser jueces de la Corte Constitucional, muchas sentencias han innovado, sí, han puesto hitos en la legislación ecuatoriana. Por ejemplo, el hecho de haber quitado candado que había en el Código Orgánico Integral Penal para denunciar justamente los actos contra la administración pública del Estado, por ejemplo, el peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y todo. Antes cualquier ciudadano no podía ir a Fiscalía a denunciar porque necesitaba el informe previo de Contraloría. Y Contraloría, dormido en los laureles. Como siempre, si saca informes, saca a los 4 o 5 años. Entonces, la Corte Constitucional resolvió que esa traba era inconstitucional, que cualquiera podía hacer y que es Fiscalía la obligada a investigar. Algo muy bueno. Pero recordemos que es esta misma Corte Constitucional, ¿sí? Que de último tiempo, quien también
aprobó la factibilidad para el juicio a Jorge Glass. Entonces, ahora, una cosa es haberlo aprobado y hay un precedente. Entonces, va a ser muy sutil el análisis, sabiendo que de Jorge Glass también venían unas denuncias parecidas. No vamos a hacer un análisis de simpatía o antipatía política. Lo dije al inicio, lamentablemente en estos mecanismos no ha importado el color de la camiseta, ha sido una práctica común. Pero, por ejemplo, se hizo justamente por el 129, numeral 2. ¿Había juicio penal previo? No. Pues se respetó de eso. Pero vayamos más atrás. Vayamos, por ejemplo, cuando fue de Dajic, 1995. O sea, no estaba ni siquiera la Constitución del 98, peor la del 2008. Pero igual, el procedimiento viene desde que nosotros iniciamos como república, ha tenido sus trastoques, ha ido cambiando en el tiempo, pero el fondo es el mismo. Ir a atacar el manejo político. ¿Y qué es político? No solo es andar con una bandera en campaña, no, político es el arte y ciencia de gobernar, es una de sus definiciones. Es decir, ¿cómo se va a gobernar? Es alguien, un humano normal, pero que investido de ese poder social controla de alguna manera o rige a una sociedad. Entonces va más allá que si el presidente solamente robó, que ya por ahí viene a ser un delito como para cualquier otro, alguien que se apropió de dineros públicos. Pero él es el presidente. Él debe controlar eso. Entonces el control va más allá de control de legalidad, sino ya es el manejo gubernamental. Ese manejo gubernamental, como digo, pasó de Dajic, pasó a Jorge Glass y han sido, primero, no ha habido juicio previo penal. Es decir, no se ha tenido que demostrar por la línea penal que son culpables, y es obvio, porque un proceso penal, para seguir, si tenemos todavía juicios que duran tantos años, yo mismo lo he dicho y conocemos de acá con Roberto, y algunos que se han manejado muchos años y seguirán allí. Y hasta que haya este control político, tal vez las autoridades ya, como muchos, y hay que decirlo, por ejemplo, la fiscal general del Estado, como pedía prisión preventiva a Lenín Moreno cuando todos estos años se le pasaba recriminando socialmente porque no inicia investigaciones. Entonces, esas situaciones asentadas ahora hace ver de que, primero, el juicio político como tal es el juicio por no gobernar bien. Punto. No gobernar bien. Ahora, ¿cómo yo demando eso? Denuncio. Perdón, solo para entendimiento y con el respeto de todos los colegas, es solo un ejemplo para la ciudadanía, pero tomemos en cuenta de que el procedimiento es como cuando yo me robaron una bicicleta de la casa. Hay una diferencia entre robo y hurto. El robo es con fuerza, el hurto es sin fuerza, pero ambos me quitan mi propiedad. Yo voy y denuncio y digo, me robaron la bicicleta. Bueno, viene Fiscalía y dice, pero no hay señales de forzamiento de cerraduras o de rejas, pero sí se sustrajeron. Claro. No es robo, es hurto. Varía la calificación desde que se denuncia hasta que se procesa, puede variar. En cierta manera sí, no en extremo, no es hurto, es asesinato, no, no, dentro de la misma cosa, no es hurto, es robo, va variando. Lo mismo en el juicio político. Una cosa es lo que se presenta, la denuncia inicialmente, la cual ha habido críticas tanto de la parte técnica e incluso se ha cuestionado ciertos hechos, que si hay tweets falsos, que si hay grabaciones incompletas, o cómo se obtuvo, que esa última sí me parece de susto, cómo se obtuvo si la investigación es reservada, pero el principio de reserva es otro, seguridad del Estado, no solapar la irregularidad del Estado, de acuerdo, ¿no? Claro. Que en este caso, todo eso. Pero, regresando al punto, es, como digo, es este juicio por mal gobernar. Entonces, al ver el mal gobernar, perfectamente coincido con Rigoberto,
Bueno, ¿y quién le juzga Eso al que está mal gobernando? Ajá. Si viene a ser la asamblea. La Me asamblea. acuerdo que un asambleísta, y lo repito cada vez, dijo, la Asamblea Nacional, el pueblo ecuatoriano no espera nada de la Asamblea Nacional, y aún así logramos decepcionarlo. O sea, ante esas declaraciones que una vez lo dijo algún asambleísta, es obvio que uno también dice, si me va, yo en mi caso del robo, ya lo pongo, ya sí, ya corrigieron, no ha sido robo, ha sido hurto, ya listo, pero denme justicia. Vaya y me toca un juez corrupto, que no sabe dónde está parado, y es más, es cómplice de quien me robó. ¿Qué justicia espero? Claro, nada. ¿Quién le está juzgando? Entonces sabemos que es una asamblea que lamentablemente, y digo, han cambiado de rostros, ciertos partidos han mutado de nombres, pero la práctica es exactamente la misma. Que sucedió con Dajic, que recordemos, cuando se lo interpeló a Dajic, era porque en sus tiempos existían los fondos reservados de manejo del Ejecutivo. Es fondos que no se declaraba a nadie y que parte de esos fondos reservados habían sido utilizados para una compañía que iba a hacer la construcción del terminal terrestre de Guayaquil, y hubo una cuenta de esta compañía en Ginebra, Suiza. Mal manejo de fondos públicos. Pero no es que se demostró y hubo sentencia penal y todo eso. No, el juicio político fue, pero, y aquí mucho cuidado, que vaya a ser copiar y pegar. Claro. Una cosa es admisibilidad, o sea, primero presentar la denuncia, que pase al CAL, luego la admisibilidad. Y luego viene en sí el juicio político, que estamos las 2/3 partes. Al inicio, supuestamente en teoría, habrían los votos, si es que los asambleístas votan con lógica, pero eso es lo menos que existe en las votaciones, si no existen negociados. Lo existió en el 95, y en el cual se negoció el hecho de que, como asimismo Dajic denunció a varios asambleístas y de otros partidos, ahí ¿quién fue el protagonista de eso? El Partido Social Cristiano, que inicialmente dio los votos y dijo públicamente, Nebot salió a los medios, no, que no puede ser esto, que Dajic, que maneje este otro. Y al momento de votar, no lo hicieron. Sí, al inicio, no lo hicieron. ¿Y qué pasó con ese juicio? Quedó en nada. Si Dajic luego salió, es porque ahí, y ojo, es otro medio en el cual otro poder sí puede intervenir, por ejemplo, la función judicial, pero es obvio, cuando hay ahí sí un procedimiento y en él haya algún tipo de decisión. Por ejemplo, de Dajic hubo una orden de prisión y por eso él pidió asilo en Costa Rica y ya sabemos el desenvolvimiento. Esa historia del 95, póngale copiar, pegar ahora. Ya se está hablando mucho de que sí, una cosa son los votos para iniciar, otra cosa son los votos para sancionar. Ajá. ¿Cuántos de los mismos que votaron al inicio van a votar ahora? No lo sabemos. Entonces, y el tema es importantísimo porque donde se rompe, y ahí está, nosotros pueblo, para no ir a las calles, para que el país esté en calma, estamos ahí como final de fútbol, pero con mayor repercusión, porque nos da la paz social, la comida, el trabajo. Claro. Pero estamos rogando, señores asambleístas, ilumínense. Señor presidente, vea, ilumínense, céntrense. Claro, el llamado es el diálogo. Vean, métanse organizaciones sociales, quienes tienen algún poder de influencia social, porque dejar que esto siga así va a cambiar el escenario. Si yo no puedo resolver las crisis políticas en los escenarios que me establece la ley y los procedimientos respectivos, porque son ambiguos, porque están amanatados de intereses, ¿dónde llevo la lucha? Hacia las calles. ¿Por qué? Porque se rompe el pacto social. Se entiende que el pacto social es esa confluencia de todos los humanos para luego entre todos decir, bueno, tenemos que organizarnos y hay que nombrar a alguien. Pero si ese alguien y ese Estado no nos representa, no nos ve la seguridad, y ahí vimos, ¿por qué se detalla desde un delito de lo que se anunció hoy día de mañana? Si yo no tengo seguridad, si yo no tengo trabajo, si yo no tengo medicinas, que para eso se creó el Estado, claro. ¿Para qué le obedezco al Estado? A lo menos este Estado no me representa. Y si aparte de eso, la fuerza policial encubre delitos, como lo que sucedió con el feminicidio,
Si es que la Policía Nacional, muchos de sus buenos elementos están renunciando por falta de seguridad institucional, es decir, que el mismo Estado no les provee de sus herramientas, ¿cómo va a respetar el pueblo al Estado? Ahí se ve que eso, que la inutilidad del manejo del poder, luego se ve, ya no hay ley, a las calles la guerra del más fuerte. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Ahí está, amigo oyente, estos análisis que los estamos haciendo en esta mañana, la situación política del país. No sé si la persona sigue en la línea telefónica, la que nos ha llamado. Sí, por favor. Buenos días. Buenos días, señor Río Frío, y buenos días. Ahí tiene que bajarle un poquito el volumen. Cada que llame, dígale que por favor le baje un poquito el buenos volumen. días, Raúl Pasquel le saluda. Sí, adelante. Primeramente, su pregunta fue, ¿en qué consiste la muerte cruzada? ¿Quién gana, quién pierde? El señor panelista no ha contestado la pregunta. En segundo lugar, si supuestamente se da el juicio político, no habrá los 92 votos. Salvador Pisco ya lo dijo, otros de Pachacuti, los socialcristianos ya dieron pie atrás. El tiempo me dará la razón. Si se hace el juicio, no podrán destituir al presidente. Buenos días. Bien, muchas gracias. La llamada telefónica. Voy a leer unos mensajes. Quisiéramos analizar este tema. ¿Qué es lo primero? ¿La muerte política? Perdón, el juicio político o la muerte cruzada? ¿Quién hace el juicio político? La Asamblea. ¿Y quién hace la muerte cruzada? Es el presidente, ¿no es cierto? Pero ¿quién gana a quién? Porque si veo que estoy en la cuerda floja, puedo tal vez de pronto decir, bueno, entonces si estoy así, vamos por la muerte cruzada. ¿Pero qué es la muerte cruzada? ¿Se termina la asamblea? Bueno, el asunto es que cuando hago estas preguntas aquí, no vayan a pensar ustedes que no es que sí sé lo que significa, pero aquí no comunicamos para mí ni para ustedes. Aquí comunicamos para toda una población que está escuchándonos, incluso población del campo que no entienden muy bien los términos, por eso es lo que siempre les pido, incluso poner algún tipo de ejemplo. Permítame leer unos mensajes que me han llegado. Wilson Fernando Japa dice, buenos días, excelente programa, felicitaciones, es una pena de la situación política que está pasando en nuestro país. El gobierno del señor Lasso no pone colaboradores que lo ayuden a gobernar. Hay varios ministros que no conocen la realidad de nuestros pueblos. Y es lamentablemente nuestra Amazonía le faltan obras de infraestructura, en vialidad, medicinas para los hospitales y sus centros de salud. En la educación, falta de profesionalismo en los directores de cada provincia. Es una pena que nuestra Amazonía, de donde salen los recursos para abastecer a todos los ecuatorianos, y no tenemos buenas vías. Ahora mismo las provincias de Sucumbíos y Orellana no cuentan con una vialidad de buenas condiciones, y así es toda la Amazonía, en donde que las provincias amazónicas son el pulmón económico para el país ecuatoriano. Es una pena de los ministros que no conocen la realidad del país, solo manejan de escritorio. Oscar Sánchez por aquí ha escrito y dice, la presencia de asambleístas con muestras claras de mediocridad son entera responsabilidad de los partidos políticos. Los candidatos que al amparo de los partidos políticos han llegado a la Asamblea Nacional nunca han sido interpelados por sus auspiciantes. A varios partidos solo les importa cómo, dice Gasters de Televisión, dice, cuántas contiendas ya ha ganado y no analizan el daño causado al país. A eso súmele un pueblo que asienta su criterio a las redes sociales, cibernéticas, y no a una formación formal, cultural, peor aún, científica. Samantha Revelo dice, me decepciona tanto la justicia del país lleno de corrupción. John Alfonso Sigüenza dice, para garantizar una paz en el país debemos elegir un gobierno que eche al famoso Fondo Monetario Internacional, ya que este organismo
está llevando al abismo a los países pequeños, subdesarrollados. Ejemplo, Perú, donde vemos que Doña y la derecha neoliberal lo traiciona a Pedro Castillo, porque en ese año se van a renovar todos los contratos que fueron firmados hace 30 años atrás. La crisis económica radica desde el gobierno de More Lazo. Dice por acá, Oscar Sánchez dice, en el 95 el peculado no era causal de juicio político. Hay que revisar la constitución de esa época. Además, Dajid recibió anuencia y protección política de Correa para regresar al país. También hay que revisar la información de esa época. Son algunos de los mensajes que nos han escrito en esta mañana. Entonces, doctor Rigoberto Delgado, ¿qué viene primero? ¿Juicio político o la muerte cruzada? Bueno, la muerte cruzada, como su nombre lo señala, de acuerdo al 148 de la Constitución, es la potestad del presidente de la República para disolver la Asamblea. Es decir, disuelve la Asamblea, ¿cierto? Y se van a la casa los asambleístas, pero no es que él se queda. Entonces, él va a gobernar por decretos ejecutivos, pero también se va a la casa. Porque el CNE, el Consejo Electoral, tiene, después de ese decreto, ¿cierto?, que disuelve la Asamblea, tiene en 7 días para convocar a elecciones presidenciables y también legislativas. Pero para que esto ocurra, debe recibir la admisibilidad y el análisis constitucional de la Corte Constitucional. O sea, no es que el presidente, ok, vamos a la muerte cruzada, no. Es una facultad de él. Pero en términos morochos es que, ok, mueres tu asamblea, pero también muero yo en pocos meses, alrededor de 6 meses, el presidente se irá también a su casa. O sea, terminan los periodos anticipadamente. Entonces, esa es la figura, y el 148 lo señala y dice textualmente: la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiere arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si, de forma reiterada e injustificada, obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato, y está dentro de los 3 primeros años. Entonces, si hay un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Imagínense, una campaña electoral les falta ¿qué? 2 años. Para año y medio serían las autoridades electas para que terminen los periodos de quienes fueron destituidos a través de este mecanismo que prevé la Constitución. Pero aquí hay un tema. La persona que llamó, no escuché quién fue. Don Pasquel. Al señor Pasquel. Entonces, como solo al señor Pasquel. Entonces, ¿qué ocurre? Señala que no va a haber los votos. Si no hay los votos, ¿qué va a ocurrir? Van a negociar, pues. Ok, venderán los hospitales, ¿no? Entregarán las cuotas políticas, como lo hicieron hace poco, ¿no? Darán espacios de poder. La justicia es el plato favorito de los social cristianos, porque ellos controlaron el tema de la justicia. La mayor época de la vida democrática republicana, los socialcristianos han controlado la justicia. Ahora, la justicia, ¿cierto? En los 10 años de correísmo, también empezaron a controlar la justicia. O sea, la justicia está en disputa. El símbolo, pues, de la mujer vendada a los ojos, ¿no? Imparcial, ¿cierto? Para administrar justicia, no tan es así. Hay injerencia política. De ahí hemos visto, pues, la cantidad de acciones de protección, unas concedidas, otras no, y de qué forma se las van otorgando. Entonces va a haber aquí,
en este momento, si el gobierno quiere sostenerse, y vemos que, porque la mayoría están unidos, ¿no? Claro. UNES, hay 104 votos que votó por el informe de la comisión, de 92 que necesitan. Está UNES, Partido Social Cristiano, está una fracción de Pachacutic, también de la Izquierda Democrática. Ya, suficiente. O sea, hay los votos. Pero, si los asambleístas quieren terminar también su periodo, los dos, la mitad del periodo que les falta y el gobierno también, pueden llegar a acuerdos. Pero que sean acuerdos transparentes. Aquí todos los acuerdos son pensando en el dinero, pensando en la corrupción, pensando en los negociados, cuánto le toca a cada uno. Pero aquí quiero hacer una digresión. Los partidos y movimientos políticos ahora, en la actualidad, en esta última campaña, por ejemplo, o sea, de forma descarada, se ve que quienes financian las campañas son mafias o estructuras de contratistas. Incluso se dice que hay financiamiento del narcotráfico en la campaña electoral última. Entonces vemos que en una forma descarada están ocupando ya espacios en el quehacer democrático del país. Entonces vamos a ver, y hemos visto, ¿no? Empresarios o contratistas enquistados en los procesos electorales, en el CNE, a nivel nacional, a nivel provincial. O sea, empiezan a controlar espacios de gobernabilidad dentro de la estructura de las funciones del Estado. Este momento, y hace poco, ¿cierto? El cambio en la judicatura obedece a acuerdos políticos. No vamos a ser ingenuos que los cambios se dieron o se dan de forma transparente. No, eligieron pues buscando las hojas de vida. No, son cuotas políticas. Entonces la justicia, en donde elaboramos nosotros a diario, tiene influencia política. O sea, hay acuerdos políticos. El Consejo de la Judicatura están nombrados gente vinculada a partidos y movimientos políticos. El Consejo de Participación Ciudadana obedece a una posición o una línea política, donde se va a nombrar a todas las autoridades de control. Y por medio está la Contraloría General del Estado, ¿no? Entonces, en este momento político, como están las cosas, yo insisto, como están, hay los votos. Pero si se dan acuerdos, si el señor Cucalón logra llegar a acuerdos con la Asamblea y con los señores asambleístas y debe ser por algo. Le dan una cuota fuerte, ¿cierto? UNES pueden negociar el retorno del presidente Correa. Entonces, ahí están los votos, ahí son 45 votos. Ya, con los socialcristianos, ¿qué pueden negociar? Espacios de poder para que se recupere de la horrenda derrota y paliza electoral que les dieron en Guayas y Guayaquil. Entonces ellos quieren recuperarse políticamente. La Izquierda Democrática va a pedir espacios. Sin Herbas, con la salida de Herbas, la Izquierda Democrática queda como sin sostén político. Claro. ¿Ya? Pachacuti, que aspira a la presidencia de la República, al igual que UNES, también va a querer espacios de gobernabilidad. Son los triunfadores de las últimas elecciones. Entonces todo se va a dar en manejo político y ya saldrá a la luz. Y esperemos que no maten al mensajero, ¿no? Porque el mensajero de la corrupción, en el caso de la Posta, el gobierno, ¿qué hizo? Atacó al mensajero. Ajá. ¿Cuándo debía atacar a quién? A la corrupción. Ok, apártate Carrera, apártate este otro señor que está vinculado a los negociados en SELEC, en FLOPEC y en la Corporación Nacional de Electrificación, ¿cierto? Y también, y falta todavía investigar, en los contratos de las EPs, de las empresas públicas, que hasta aquí en Morona y en nuestra Cantón Morona y en la provincia, vemos que las EPs son contratistas simulados. Y al final,
al fondo están los mismos contratistas que monopolizan toda la obra pública y no se ha hecho nada al respecto. Entonces vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre en estos días. Tienen una semana. Vamos a ver qué pasa hasta el día 15, ¿no?, de marzo, y qué ocurre antes de la votación, de darse el juicio político. ¿Qué ocurre y quiénes empiezan a administrar la provincia de Pueblo de Santiago, ¿no? Siempre se ha dado. Siempre el asambleísta ha puesto, al disimulo pone el gobernador. Y aquí, en los acuerdos políticos, no se diga que hay santos. Pone el gobernador y empieza a administrar toda la administración de la provincia. O les dan cuotas de hospitales, en la salud, les dan cuotas en el banco, ahora es Ban Ecuador, antes Banco de Fomento, en toda la estructura, o les dan aduanas, o sea, por ahí va el acuerdo político. Vea eso, amigo oyente, usted está dándose cuenta realmente lo que puede pasar, lo que ha venido pasando en el tema político. Tengo una llamada telefónica. Buenos días. ¿Quién está en la línea? Le escuchamos. Sí, muy buenos días, señor Río Frío. Un saludo muy cordial. Fausto Cárdenas le saluda. ¿Cómo está? Qué saludo gusto, también a los doctor. distinguidos colegas y apreciados amigos, doctor Rigoberto y doctor Javier. Interesante la temática y felicito esa posición frontal de distinguidos colegas frente a un problema que nos agobia a todos como ecuatorianos. Y por ello también mi intervención lo hago como ciudadano que vive el día a día esta trágica situación que vivimos como ecuatorianos, en donde prácticamente podemos evidenciar con claridad, certeza de que las bandas criminales y el narcotráfico en la realidad del país ha logrado permear todas las instituciones del Estado, y ahí viene la preocupación hacia dónde vamos. Es que el juicio político que se pretende instaurar en contra del presidente de la República es el resultado justamente de la inacción que ha tenido el gobierno frente a esa penetración grosera de grupos criminales y principalmente el narcotráfico en las altas esferas del poder. Y para ello debemos entrar a analizar de una manera, aunque sea ligera, el informe que presenta el asambleísta Fernando Villavicencio, ¿sí?, quien, aunque tarde, pero es categórico en señalar que el señor presidente de la República tenía conocimiento de toda una investigación que daba cuenta de descubrir la penetración que tenía el narcotráfico internacional en las reales esferas del poder. Sin embargo, ¿qué hizo en ese momento? Procedieron a archivar esa investigación y a desmantelar todo el equipo de la policía de antinarcóticos que estaba al frente de esa investigación. Resultado de ello, tenemos a plena luz del día toda esa avalancha del narcotráfico y de la criminalidad que ha puesto en riesgo la seguridad interna de todos los que hacemos el Estado ecuatoriano. ¿O es que no estamos siendo testigos de eso, de lo que sucede en las grandes ciudades, en donde ya prácticamente el Estado ha perdido ese poder de controlar la criminalidad? Todas esas barbaries que se sucedieron en los centros penitenciarios son resultado precisamente de eso, y así lo manifiesta de manera categórica Fernando Villavicencio, donde advierte de que el señor presidente de la República tuvo conocimiento 2 meses después de su posesión, y era su obligación como presidente de la República tomar todas las medidas para evitar que eso pase. Nos quedamos pésimo ante toda la comunidad internacional, ante ese grupo de investigación que llevaba adelante el Gran León de Troya, por ejemplo. ¿Qué pasó con eso? Ahora, que se quiera advertir que por tecnicismos no pueda ser procedente el juicio político, que por cuestiones de admisibilidad, porque los delitos no están dentro de los delitos que dispone el Código Orgánico Integral Penal, es un tecnicismo que sacrifica precisamente la seguridad interna a la que debemos estar a la que debe garantizarnos el Estado ecuatoriano. Veamos entonces, analizando el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal, y les invito a los colegas para que revisemos también el artículo 147, numeral 17 de la Constitución de la República del Ecuador, que advierten de manera clara la obligación del presidente de la República que frente a estos hechos tiene que tomar todas las medidas. Sin embargo, no lo hizo. Lamentablemente,
el juicio político, más allá de la admisibilidad o no de la Corte, del pronunciamiento de la Corte Constitucional, va a depender de los votos de los asambleístas que nos representan. Y claro, ya se evidencia el camino que van a tomar. Ya están las situaciones de lobby, de presión, a efectos de alcanzar los votos o no alcanzar los votos que logren en realidad la destitución o no del presidente de la República. Y ahí que la respuesta es, si es que se destituye el presidente de la República, ¿qué va a pasar luego? Vamos a seguir siendo parte de un mismo círculo vicioso en donde la nueva autoridad que venga nos garantizará también un cambio estructural de lo que estamos viviendo. En realidad resulta triste decirle, pero créame, me atrevo a decir que estamos viviendo o estamos ya en la entrada principal a vivir un narcoestado, y eso es lo que significaría el colapso de toda sociedad jurídicamente organizada. Muy buenos días, señor Riofrío, y gracias por esta oportunidad. A usted, muchas gracias, doctor Fausto Cárdenas, muy amable por su llamada telefónica. ¿Qué dice el doctor Javier Mena usted? No, primero un saludo, doctor Fausto, siempre apropiados sus comentarios y muy de acuerdo al respecto, porque justamente así empezamos hablando de cómo estos espacios de poder, que lo podemos ver lejanos, afectan a nuestro día a día. Y es esa ruptura de esa consecuencia lógica que debería ser y no lo es, lo que provoca tanto la crisis en una esfera, pero sobre todo en la sociedad, quienes son los que elegimos. En efecto, justamente, y asentando en este tema del juicio político, todavía estaban los asambleístas en definir. Se trata del caso de Luque, respecto de quién era el delegado con superpoderes del Ejecutivo para las empresas públicas y todo lo que son estos sectores estratégicos. Habría allí pues un de los delitos establecidos en el numeral 2 del artículo 129. Pero lo que está hablando el doctor Fausto, y obviamente que es una de las obligaciones, los deberes que tiene que hacer el presidente, como establece el 147.17 de la Constitución, y que es velar por la seguridad, justamente el numeral 1 del 129 establece por atentar a la seguridad del Estado. Entonces, aquí el tema de esos tecnicismos frente a la realidad va a ser que si los tecnicismos no empatan con esa voluntad social, hay el quiebre, y la voluntad social, que a la final de cuentas es la mayoritaria, pero la que sale cuando todo lo otro ya no ha funcionado, el camino que vamos lamentablemente puede ser ese, porque si bien es cierto, nos dicen, si hay muerte cruzada, perfectamente lo dijo Rigoberto, claro, se llama elecciones, lo que dure las elecciones se nombra las nuevas autoridades, y las nuevas autoridades trabajarán durante el tiempo que falte el periodo ordinario. Entonces, recién pasamos una elección, y claro, parte de eso la consulta popular y obviamente las autoridades seccionales, en el cual la sociedad ya dio una opinión al gobierno más allá de lo que es organismos seccionales. La consulta popular, y alguna vez ya lo dijimos y muchos lo hemos sostenido, jamás fue por lo que decía cada pregunta, simplemente era un sí, si estoy a favor del gobierno, y un no, si estoy en contra. Claro. Y obviamente todas las opiniones, desde quién iba a votar hasta quienes pueden darse de analistas políticos, era lo mismo. Entonces ahí no hay discusión. Fue un no al gobierno. No, que no ha sido asimilado más allá del hecho de atrincherarse mejor. Es decir, no ha salido a abordar el problema, sino que desde su esquina se ha protegido con otro tipo de actores, por ejemplo, del mismo Henry Cucalón. Personaje que cabe decir, anteriormente, en 2017, si no estoy mal, estuvo pues en las calles, estuvo promoviendo, y que es un derecho social el protestar contra un gobierno que no está respondiendo a las necesidades, que ahora a los años cambió. No, vemos que es la misma mecánica. Entonces, sigue siendo una cuestión de manejo político, pero que su espera, que puede ser 7 días,
Ojo, que hay que esperar, como decías del inicio, cuándo se pronuncia la Corte Constitucional. No hay norma que indique cuántos días tiene la Corte Constitucional para pronunciarse. Y recordemos que en otros ejemplos, no de juicio político, pero sí de decisión de Corte Constitucional, por ejemplo, cuando se trataba del presupuesto de las universidades, ¿cuánto tiempo demoró para resolver? Cuando se trataba, hay cuestiones de seguridad social, ¿cuánto tiempo está tardando en resolver? Si bien es cierto, tiene mucha calidad en sus jueces, pero sus resoluciones no siempre han estado apegadas al interés social. Ahora vemos qué tan expedito, qué tan rápido van a ser ellos en su resolución, pero si tenemos muerte cruzada, listo, el presidente gobierna aproximadamente unos 6 meses con decreto. No, pues perdónenme, pero es darle pistola a un loco. En 6 meses, bajo decreto, puedo dejar ordenando y desordenando la normativa a conveniencia. Y recordemos que una de las críticas que se ha hecho al gobierno también es justamente el haber adecuado ciertos pactos con el legislativo para tener prebendas, beneficios, como por ejemplo la eliminación de la ley de herencias. Entonces, si tenemos este tipo de cosas que ya sucedió habiendo una Asamblea Nacional, si no hay Asamblea Nacional, ¿qué puede hacer el presidente? Si el señor Lasso deja acomodando a su arbitrio un país para que luego eso, primero, los que vengan por el tiempo que les queda, no van a tener tiempo para resolver. Tocará hacer cuándo, después que termine este periodo constitucional de los 4 años. Y la nueva asamblea, ¿en qué estará comprometida si en ese momento ya lo que dejó haciendo Lasso para el momento circunstancial va a ser de intereses de ellos o lo dejarán pasar, como así pasó la ley tributaria, la de cómo es de reactivación económica y que más nos golpeó a la clase media? Entonces, tenemos por un lado que vamos a tener un presidente que 6 meses pueda estar manejando la ley y dictando reglas a conveniencia. Perdóneme, si me dicen a mí 2 años que tengas que ir luchando por gobernabilidad o 6 meses que hagas lo que te da la gana, elijo la segunda opción. 2, pasa a la muerte cruzada, que sería eso, pero pasa el juicio político. No, pues se va el presidente y tenemos al vicepresidente que lo que más ha hecho es brillar por su ausencia. Claro, no se ha escuchado nada. Entonces, si tenemos crisis con el presidente, llega el vicepresidente, los movimientos sociales van a estar descontentos y van a ir a las calles. Entonces, lamentablemente el camino por los 2 lados mueven a donde atraen el péndulo que decía Rigoberto del movimiento social como imanes hacia... No quiero un presidente que me gobierne 6 meses como le da la gana, pero tampoco quiero un vicepresidente vago. ¿Qué hacemos? Cuando no se soluciona nuevamente eso, en las esferas donde debe solucionarse con racionalidad, pues obviamente va a primar la fuerza. Perfecto. Son ya las 9 de la mañana, 8 minutos. Voy a leer unos mensajes y venimos ya con la parte final, una intervención final de cada uno de ustedes. No sé, dando alguna sugerencia para que no pase esto, tal vez habrá tiempo para que el gobierno rectifique o ya es demasiado tarde. Lo que sí me queda sonando en la cabeza es lo que dijo el doctor Rigoberto Delgado, dice, hay los votos para el juicio político, 104 votos, claro. Se requieren 92 votos para el juicio político. Hay los votos en el momento, hay. Pero lo que sí me queda, dijo el doctor Rigoberto Delgado, dice, y si no hay los votos, es porque se negoció. O sea, ahí está claro, amigo oyente. O sea, imagínense cómo es en la Asamblea Nacional. Como siempre digo en los noticieros, siempre ahí por un interés político actúa en la Asamblea Nacional. Obviamente que no generalizo. Sí habrán asambleístas, hombres y mujeres, que traten de hacer leyes en bien del país. Entonces, estará claro, amigo oyente, si las conversaciones y los negociados que se hagan estos días y no se llegan a reunir los 92 votos, es porque hay negociados. Entonces,
empezaremos ya a observar cómo en las provincias, quién maneja, por ejemplo, el tema de las gobernaciones. Entonces habrán cambios de gobernador. En los hospitales, igualmente. Imagínense ustedes en qué camino estamos y a dónde vamos. A ver, leo por aquí unos mensajes. Tatiana RM dice: felicitaciones a los panelistas, una consulta al doctor Rigoberto Delgado. Es verdad, bueno, aquí hay una pregunta ya particular. Espero que la, a ver, dice el doctor Rigoberto, ¿es verdad que se reunían, usted dice, con Marcelino y el excontralor Pablo Celi para desvanecer las glosas de la prefectura de Morona, Santiago? Dice este mensaje. Andrés León dice lo siguiente: saludos, para un juicio político se requiere algunos pasos, lo cual lleva cierto tiempo. Para mandar a la casa a los asambleístas solamente una firma. Según esto, Lasso como presidente tiene el mango del sartén. En los 6 meses de gobierno lo hará por decreto y vigilado por la Corte Constitucional. En estas circunstancias, lo dudo que Isa quiera hacer paro, pues irá a la cárcel o a otro país. Sin embargo, izquierda y derecha, al fin del día es lo mismo, pues ambos tienen lazos, unas largas. La solución sería un cambio de sistema de gobierno, porque a estas alturas la democracia está resultando peor que la anarquía. La solución de Lasso para estos 2 años que le falta es dejar a sus ahijados a un lado y ceder espacios de poder a la oposición, especialmente a UNES y Pachacuti. Oscar Sánchez dice lo siguiente: es difícil en un país tan pequeño tapar la luz del sol con propaganda. Las fallas no aparecen hace 2 años atrás, como se pretende sembrar en la conciencia pública. Todo comenzó a oler a podredumbre cuando, habiendo pruebas de contratos con el Estado del hermano del expresidente Correa, y cuando se le interpeló al respecto al expresidente, respondió: a mí no me da la gana de enjuiciarlo. Luego, las fotos en una piscina entre varios implicados, todos operadores de contratos públicos. Lo de narcoestado ya lo denunció una ex ministra de gobierno y fue removida por la misma fuerza política que plantea el actual juicio. Jenny Cuenca escribe y dice: la actual crisis política que vive el país es el terreno abonado para que los traficantes de la política, a cambio de espacios, definirán su posición. Entre corruptos se sostendrá. Estamos frente a un gobierno deslegitimado que hoy está siendo arrinconado por las mismas fuerzas que antes, con un nombre, contribuyeron a treparlo fraudulentamente en Carondelet, y ahora con otro nombre actúan en la asamblea para sacar ventaja y traer al prófugo. Hoy negocian con la Contraloría, con la justicia y con todo lo que puede. Dice, Jenny Cuenca dice, 104 votos que tienen un precio alto. Vea, no habrán cambios, solo un reacomodo de fichas y punto final. Ahí están algunos de los mensajes. Entonces, les decía, doctores, gracias, insisto, por estar aquí en este programa, por los comentarios que lo han hecho, por el análisis sobre todo que lo hacen ustedes. Quiero ya dejarles en la parte final con manera de conclusión y sobre el tema que hemos ahondado el día de hoy. Doctor Rigoberto Delgado. Sí, antes de la conclusión, quiero señalar el comentario que alguien refiere a que yo me he reunido con el prefecto Marcelino Chumbilla a su tiempo y con
Pablo Celi, así dice, controlador subrogante. para desvanecer las glosas, dice. En este mismo medio, en algún momento yo señalé cómo se desvanecían las glosas. Yo, Rigoberto Delgado, fui, ¿cierto?, el que denuncié el tema peculado, el tema del puente sobre el Bomboiza, y aquí en este medio de algún rato señalé que se reunieron con Pablo Celi en Quito. Yo no me reuní. Se reunió el prefecto en ese entonces, Marcelino Chumbí, el director financiero, Eduardo Franco Enríquez, se reunieron en Quito para solucionar el tema de las glosas, y lo hicieron. E incluso señalaron que auditores debían irse a la casa de la Contraloría, y los echaron de la Contraloría. Entonces eso es clarísimo. Es que yo no tuve nada que ver con esa reunioncita para desvanecer glosas, de ninguna manera. Yendo al tema, pues a las conclusiones de una abierta participación de la ciudadanía, están muy pendientes. Rescato también la intervención de mi buen amigo, el doctor Fausto Cárdenas, quien señala en efecto lo del numeral 17, el 147 de la Constitución, en cuanto a los deberes en cuanto al presidente debía cumplir o observarlos. Esto es en cuanto a la seguridad interna que no estamos viviendo en el país. Pero más allá de aquello, el artículo 83 de la Constitución, en su numeral 8, señala de las responsabilidades de los ecuatorianos. Dice, administrar honradamente los fondos públicos y agrega, denunciar los actos de corrupción. Es una obligación mía, suya, de todos los ecuatorianos, y con mucha mayor razón de la primera autoridad del Estado, de todos los ciudadanos, medios de comunicación, asambleístas. Señalaba Fausto que hay una denuncia del asambleísta Villavicencio respecto a que el presidente conocía de esos hechos. Si los conoció, pero primero los conoció la posta, un medio de comunicación. Y volvemos a la forma como iniciamos la intervención. La comunicación ha fallado en este gobierno. La comunicación no llegó a esta administración. Y eso es un error clave, un error fatal, porque no hay un nexo del gobierno, Carondelet, con la ciudadanía. No hay alguien que dé lectura a lo que ocurre a diario, lo que piensa el ciudadano de a pie. Recordarán ustedes, Correa manejó muy bien la comunicación. Cada sabatina él controlaba el país y tenía en vilo a toda la ciudadanía a ver qué ordena y qué casos denuncia. Lo que hacía Hitler. Él manejaba la comunicación y se mantenía, pero claro, fue una comunicación, ¿cierto?, que alienaba a los ciudadanos, que llegaba pues al inconsciente, pero son técnicas de comunicación. Aquí, en cambio, orfandad de comunicación. Entonces, yo abrigo la esperanza que sin llegar a negociados, a acuerdos de votos, salgan una voz o varias voces distantes de la Asamblea, distantes del Ejecutivo, para llegar a una solución patriótica, porque al Ecuador le va a significar mucho un nuevo proceso electoral de aquí a 6 meses. Si hay muerte cruzada. ¿O qué esperamos los 2 años que quedan, si se da cambio de gobierno, si se destituye al presidente, que hay los votos y que hablamos ya y analizamos cómo estarían negociando? ¿Un nuevo gobierno quién? ¿Será el vicepresidente Borrero? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. El orden constitucional es ese. Pero en otras ocasiones ha sido la Asamblea la que ha encargado el poder, ¿no? Así pasó con... Claro. Entonces, el presidente de la Asamblea, así llegaron al poder algunos transitoriamente, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber una convocatoria de esa tricolor nacional. Así como nos unimos para apoyar a la selección, nos unamos bajo la bandera tricolor, con patriotismo, con fe, para pensar en un mejor país.
Que el gobierno ha fallado, ha fallado. Que le quedó grande el cargo, le quedó muy grande el cargo. Entonces, yo creo que esos patriotas, esos ciudadanos honestos, los hay en el país. Hay gente que escribe muy bonito, que hacen análisis coyunturales, políticos, muy buenos, pese a que Cuatro Pelagatos ya tuvo que terminar porque por falta de recursos. Había opiniones valiosas en esa página editorial. Hay pensadores que pueden contribuir y aportar por el bien del país. Yo aspiro y abrigo la esperanza de que luego de esta crisis, porque hemos topado fondo ya, ya estamos abajo, ya no hay dónde más abajo ir. Entonces, aspiro que busquemos una solución política que solucione los problemas sociales del país y que el presidente pues haga un acto de reflexión, de un mea culpa. Y si ve que él no puede corregir, que él no puede enmendar, que ahorre este proceso al país. Eso sería dar un paso al costado y que sean otro ciudadano o ciudadana la que venga a administrar el país por los pocos meses o par de años que falta para concluir el periodo. Doctor, en estos dos posibles escenarios, ¿en cuál de los dos posiblemente saldría la CONAIE a las calles? En la muerte cruzada. La CONAIE advirtió, presionando al presidente que no lo haga. Y dijeron, si van a la muerte cruzada, la CONAIE estará en las calles. Y ahora ya no hay otros movimientos sociales, ¿no? Antes había la CTE, la UGTE, la CEOLS, la FEUE, la UNE. Ahora ya han desaparecido, ¿no? Ahora solo queda el movimiento indígena, CONAIE. Doctor Rigoberto, muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Segundo Chachita dice, le quedó muy grande el cargo de presidente a Guillermo Lasso. Demostró ineficacia para administrar el país, para generar el desarrollo para todos los ecuatorianos, y lo más prudente sería que dé paso a un costado. Doctor Javier Mena Trujillo, muchas gracias por estar aquí en este programa Enfoque, y quisiéramos escuchar de usted a manera de conclusión sobre el programa de hoy. Tenga la bondad, por favor. Sí, muchas gracias primero por este espacio que es muy constructivo, a todos nos ayuda a ampliar, a entender el tema, y es muy importante porque como conclusiones, ¿y qué podemos hacer? Porque muchas veces tenemos escándalos, pero ¿y ahora qué hacemos desde nuestras casas, desde nuestros trabajos? Debo decirlo lamentablemente que para el escenario del juicio político Muerte Cruzada nosotros estaremos como meros espectadores durante estos días porque son procedimientos de carácter legal, carácter constitucional y que obviamente tienen sus pasos y están definidos quiénes intervenir. Lamentablemente nos toca estar de espectadores porque en algún momento de la historia decidimos dejar nuestra democracia participativa directa y la volvimos representativa, es decir, votamos por alguien y le endosamos la responsabilidad a ese elegido, más no por nuestra situación de elegir. Pero esto nos queda ahorita, esperar. Pero como ya sabemos que el panorama es incierto, hay una posición oficial respecto de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, de salir cuando haya muerte cruzada. Pero ojo, ¿qué pasa si es que hay juicio político y no hay los votos? ¿Habrá salidas a las calles? Yo creo que sí. Sí, también. Bueno, por supuesto, porque, ojo, el movimiento indígena, si bien tiene poder, es porque es una opción de salida, así sea fuerte, pero que tiene respaldo popular. O sea, no es que salen de locos. ¿Por qué se sostienen en las calles? Porque hay respaldo popular. Y porque ya no hay credibilidad en la clase política cuando hacen este tipo de juicios y todo eso. Pero nosotros hemos visto, lo que usted claramente lo ha manifestado, y Rigoberto, ya la protesta ya no es desde varios sectores. El único ente, digamos así, de alguna manera organizado que subsiste todavía es la CONAIE.
Entonces, ¿dónde también está la responsabilidad de nosotros los ciudadanos? Y eso sí podemos hacer. Primer paso, debemos recuperar nuestra capacidad de asociación. Debemos promulgar esto de las asambleas populares en las cuales se genere criterio, pero no solo se genere, sino que se unifique. No podemos decir, estamos en contra del gobierno y ahora ¿qué hacemos? Cada uno dispara al lado de donde quiera. Entonces, genera un caos, divide y vencerás, va a ser muy productivo y hasta conveniente en cierta manera para el gobierno tener un cierto caos para que a fuerza de necesidad de orden se diga, vea, más que sea dictador, pero ponga un paro al desorden. Que ha habido voces con, digamos, cargadas de mucha necesidad como todo el resto, pero tal vez con un cierto extremismo, que lo han dicho. Hasta comunicadores sociales se han atrevido a decir que prefieren una dictadura para ahuyentar el fantasma de las paralizaciones. Pero ahora nos ponemos a pensar, y alguna vez cuando se dieron las paralizaciones, yo lo decía, ¿quiénes están en las calles después de cuenta? Es la gente más humilde, la gente con menos educación, y a la cual toca aplicar esto de la fuerza sobre lo que no ha hecho la razón. ¿Pero por qué no ha hecho la razón? Por ejemplo, una paralización del Colegio de Contadores. Con un clic dejan de pagar todo en el país. ¿Necesitamos muertos en las calles? No. Sí necesitamos profesionales organizados. Claro. Necesitamos, por ejemplo, comerciantes, emprendedores, agricultores, como era antes, y no solo el hecho de tener un grupo, sino que es un grupo, pero cuajado una línea de propuesta que ya puede ir directamente para ser guía del mismo gobierno, y no que nos sentemos, por ejemplo, en el último diálogo, que creo que fue un fracaso, porque lamentablemente en la parte interna la CONAIE es todo un fenómeno. Y es la confluencia de varios gremios sociales que también responden a diferentes cosas. Por ejemplo, hubo el escándalo del presidente de la FENOCIN, ¿ya? Porque también tenía su tela por cortar. Pero digamos ahí, también no existen intereses muy reducidos y que no responden a todos, por supuesto. Pero lamentablemente el espectador ciudadano, ¿qué se queda? O voy con el gobierno, están haciendo mal entre los asambleístas, hay que protestar, yo no puedo, le doy a la CONAIE. ¿Cómo que yo no puedo? ¿Por qué yo no me asocié? ¿Por qué no rescatamos esos espacios de opinión y de presión social para que desde allí sí nos tomen en cuenta? Claro. Entonces eso, una cuestión. Dos, también debemos prepararnos, y obviamente para generar opinión, debemos saber del tema. Obviamente. ¿Sí? Esto nos obliga, y ahí viene, o sea, nos tiene que quitar la pereza a ciudadanos de endosar la responsabilidad solo a la clase política. Debemos nosotros para generar opinión, no solo debemos convertirnos en levantamanos, porque a la final vamos a ser unos populistas o lo que sea, manejados por cualquier caudillo que asoma por allí, que también ha pasado. ¿Sí? Que a veces decía, hasta muchas veces, no, ahí vienen tirapiedras, ahí vienen, porque ya saben que es hacer eso más allá de otra cuestión. Si generamos opinión conociendo el tema, pues obviamente vamos a participar y a sentirnos útiles y responsables de esto, ¿no? Y hay que ver que con esto también controlamos, por lo menos a las autoridades que nosotros elegimos. Si conocemos la asambleísta actual de Morona Santiago, veamos el listado si votó por el juicio político. No lo votó. O sea, ¿cómo es que yo tengo un asambleísta que vota ambos de la misma bancada política? El uno vota, y ambos de Morona Santiago, el uno vota de una forma y el otro vota de otra forma. O sea, ni siquiera conversan entre ellos. Eso es gravísimo y nosotros sabemos eso. Nos interesa investigar. Entonces, es el siguiente tema. Y tercero, tenemos una cuestión, claro, la escalada desde los robos de cuello blanco de las instituciones y frente a eso, que no haga nada el gobierno, pues obvio, la ciudadanía pierde la fe en eso y es caldo de cultivo para la delincuencia, desde menor, desde robos, todo esto, hasta lo que es delincuencia organizada, pues. Si tenemos por ejemplo, ya tenemos de la mafia libanesa, pues pasan a nivel mundial, pero ¿dónde hacen sede? ¿Dónde no les controlan? Claro.
Entonces, ¿por qué no les controla? Porque también tenemos una sociedad muerta de miedo. Frente a eso, entre miedo y otra del hecho del dejar hacer, dejar pasar, apatía. ¿Qué tenemos que hacer de eso? Todo el mundo habla, yo sé de actos de corrupción, yo sé de esto, pero me da temor, o tal vez me voy a perder un trabajo, todo eso. Bueno, yo perderé posibilidad de un trabajo si hago una denuncia, pero mejoro mi sociedad, pues. Mejoro mi día a día y el de mi familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Frente a actos de corrupción, debemos denunciarlos y no quedarlos simplemente en el chisme de esquina. Que se ha robado en una situación, que se ha hecho otra cuestión. Bueno, vayamos ante las entidades y no nos quedemos en denunciólogos. Y lo digo claramente, el señor Villavicencio en la Asamblea Nacional pasó de ser un gángster del sindicalismo de Petroecuador y ahora se da de periodista investigador. No, a él le llegan los chismes y él sabe qué chisme saca y qué chisme no. Me acuerdo hace años también un diputado González de la SUAY, experto en denunciólogo, sacaba de todos con copias simples. Un proceso que haya judicializado, ninguno. Entonces, si no hacen el trabajo nuestros líderes, ¿quiénes tenemos que hacerlo? Nosotros. Y tanto va el agua al cántaro que se rompe, que como bien se lo decía, si alguien se anima, tal vez la prensa independiente, ciudadanos sin compromisos, que se atreva a denunciar y que esto sea respaldado por la sociedad, bueno, en algún momento va a ser eco, en algún momento los caprichos del poder se van a romper, porque sabe que está jugándose también la seguridad y estabilidad de su puesto, y no solo de su puesto, porque muchos podrán tener esas ínfulas de que no le pasa nada cuando está en el asiento de poder, pero veamos cuántos han terminado que al día siguiente de salir están perseguidos. No crean, autoridades, que ustedes son invencibles y van a quedar en impunidad. Y lo peor de todo, van a ser perseguidos cuando ya no tengan poder. Pero eso no es el problema para ellos. El problema es para nosotros, que cuando se les persiga, ya el daño estará causado. Debemos no quejarnos sobre lo que se hizo, sino empezar a tomar estas medidas para prevenir que vuelva a suceder. Porque ahora ya está sucediendo y tendremos que mirar estos próximos 7 días y un poco más a ver qué pasa en la Asamblea. Muchas gracias a ustedes, doctores. Don Julio Cárdenas dice, Correa, Moreno y Lazo gobernaron como estructuras delincuenciales y no pueden ofrecer ningún cambio. Es hora de la unidad y la lucha popular, es hora de revolución. Solo el pueblo salva al pueblo. Oscar Sánchez, no tenemos una sociedad muerta de miedo, tenemos políticos muertos de hambre. 9:33, quiero agradecerles a ustedes, al doctor Rigoberto Delgado Brito, al doctor Javier Mena por haber estado en esta mañana en este programa Enfoque. Ustedes han opinado, es decir, nosotros hemos hecho nuestra parte. Ahora le dejamos a usted, amigo oyente, para que saque sus propias conclusiones. Gracias, Ariana. Gracias, doctores. Un buen día a ustedes. Buen día. Buen día. Terminamos. En 90.5 frecuencia modulada estamos presentando Enfoque, credibilidad del periodismo informativo. La Voz de Lupano, su radio informativa, presentó Enfoque. Los temas de actualidad han sido analizados directamente con los protagonistas de la información en un diálogo directo con su pueblo. Estuvo con ustedes en la conducción de este programa informativo Manuel Riofrío Bravo. La cita será el próximo sábado a la misma hora. Le esperamos.